todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amada familia, Dios te bendiga. Qué bueno poder estar de vuelta contigo compartiendo la palabra de Dios. Estamos en el libro de Éfeso y mi oración es que este libro, esta carta hermosa, la corona o la perla de la corona de las epístolas de Pablo, sea para ti una bendición.
Estamos en el capítulo 4, el tema de hoy es la unidad del Espíritu. Quisiera leer los primeros 6 versos, dice así la palabra de nuestro Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te pido por mis amados hermanos que están escuchando este mensaje. Señor, lleva tu palabra poderosa y llévala a esos corazones que tanto anhelamos y necesitamos. Ese toque restaurador de tu espíritu cada día, en los momentos difíciles en que estamos viviendo. Señor, danos esa esperanza viva que viene por medio de la resurrección de Cristo y que se haga y se cristalice en una realidad en nuestra vida para enfrentar los desafíos diarios y para caminar contigo. Gracias por tu palabra que es poder y vida. Ahora tráela a nuestro corazón y háblanos a través de ella para gloria de nuestro Rey Jesucristo y bendición de nuestros amados hermanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En California hay un parque nacional con los árboles más grandes del mundo. Se conoce como los árboles secoya, en inglés le llaman los redwoods. Son árboles enormes, crecen hasta más de 300 pies de altura. Son árboles inmensos, son anchos y poderosos y son tan antiguos que dicen que estaban ya en la tierra en la época de los dinosaurios. No se pueden quemar, son árboles que realmente son los árboles más grandes del mundo. Pero estos gigantes, uno pensaría de ellos que tienen unas raíces tan profundas, porque para subir a esa altura con que ellos suben, tú pensarías que las raíces de ellos son tan largas como el mismo árbol y que llegan metros y metros bajo la profundidad de la tierra para afianzarse bien, para poder sostener todo ese peso. Eso sería lo que tú y yo pensaríamos, pero no es cierto. En realidad, sus raíces no van a una profundidad más allá de unos 6 o 12 pies, que para un árbol tan grande parece imposible. Pero las raíces, en vez de crecer hacia abajo, crecen de manera horizontal. Llegan a crecer hasta 100 pies y se extienden, y con otros árboles secoya que están allí, ellos entrelazan sus raíces unos con otros hasta tal punto que crean una fuerza unitiva tan poderosa que ellos se sostienen. Científicos que estudian los árboles inclusive hasta piensan que de una manera casi instintiva ellos se comunican, y hay estudios que se están haciendo en cómo es que estos árboles se comunican. Pero lo importante es recordar que ellos crecen bien porque crecen juntos, crecen unidos. Estos árboles son un testamento a la unidad. La unidad, por supuesto, nosotros siempre hemos escuchado que la fuerza está en la unidad. En la unión está la fuerza, es el decir popular, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cuando un grupo de personas se unen en un propósito definido, tienen grandes oportunidades de éxito, ¿no es cierto? Pensamos en los grandes equipos de cualquier deporte. Los mejores equipos, los que más ganaron campeonatos, a veces no eran los equipos más talentosos hombre por hombre o mujer por mujer, pero eran los equipos que más unidos trabajaban. Eran los equipos que cuando se metían al campo de juego, ellos jugaban con una armonía y una unidad que les permitía alcanzar grandes triunfos
aunque quizás no tuvieran todo el talento o el mejor talento disponible. La unidad. Pablo está hablando de la unidad de la iglesia. Es interesante, los primeros 3 capítulos son realmente capítulos doctrinales, teológicos, donde él sienta las bases de esta nueva sociedad que Dios ha creado, que se llama la eclesía o la iglesia. Y lo que él está diciendo es que este ha sido el gran misterio de las edades, que Dios deseó juntar, romper con todas las barreras que separaban a la gente. Y la manera de hacerlo era a través de su Hijo Jesucristo, y que Jesucristo sería en cierta medida a través de su pacto sería la manera en que Dios traería esa cohesión a esta nueva sociedad, a este grupo de personas llamada iglesia, porque la vida de Jesús estaría en ellos y se manifestaría a través de ellos. Y que esta iglesia sería indetenible, tendría un paso arrollador, no habría obstáculo que le pudiera detener. No habría artimaña satánica que pudiera destruirla. De hecho, Jesús predijo que Él edificaría ese cuerpo, esa iglesia, y que las compuertas del infierno no podrían prevalecer contra ellas. En otras palabras, en vez de la iglesia ser la que está escondida detrás de nuestros castillos eclesiásticos, la iglesia estaba afuera en el campo, y era el diablo quien se escondía tras sus compuertas y sus castillos infernales. Pero que la iglesia vendría, ni siquiera las compuertas de los infiernos podría detener la iglesia. La iglesia entraría en su paso arrollador, entraría hasta allí para rescatar a aquellas personas que estaban en las garras del mal. Entonces, eso es lo que Jesús predijo. Y Pablo dice, la iglesia es la que puede hacer eso, pero la iglesia solo lo puede hacer si trabaja en unidad. En otras palabras, la clave del avance de la iglesia está en poder trabajar en unidad. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo ha dicho lo que la iglesia es. Él ha dicho lo glorioso que es la iglesia. Es la comunidad que ha sido bendecida con toda bendición espiritual por el Dios y Padre que les ama. Es el cuerpo de Cristo que ha sido redimido por su sangre. Ha sido empoderada por su espíritu. Y ahora Pablo nos dice, unida, ella puede salir adelante. Pero Pablo entonces habla cuáles son las claves que la iglesia necesita tener para mantener la unidad. Porque de hecho la iglesia, a menos que no esté unida, la iglesia pierde todo su poder si está desunida. Si la iglesia no tiene la unidad del Espíritu, la iglesia está destinada a fracasar. A pesar de todo lo que Dios ya ha hecho por ella, la iglesia necesita la unidad. Y Pablo empieza a decirles a ellos cuáles son los componentes de esa unidad y la necesidad de que la iglesia los cultive. Y él va a mencionar 4 cosas muy importantes. Y la primera es la humildad. Nota que dice, él desea que ellos anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. En otras palabras, él está animándote y exhortándote a ti y a mí, que somos parte del cuerpo de Cristo, a que vivamos a la altura de nuestro llamado, un llamado elevado, un llamado glorioso, un llamado eterno. Dios desea que seamos sus embajadores, que manifestemos su presencia que ya está en nosotros, que nos manifestemos en su poder y en su gloria. Pero para hacerlo, él dice, todo comienza con esa palabra que se llama humildad, o como dice él, con toda humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, la humildad no es tener un complejo de inferioridad. No es sentirte que tú eres lo peor de todo, lo más bajo de todo. La persona que dice yo no soy nada, no sirvo para nada, no es humilde. Es más, él puede sentirse hasta muy orgulloso de su supuesta humildad. Lo cierto es que la humildad es tener una visión clara de quién es Dios en su grandeza y quiénes somos nosotros en Él. En otras palabras, podemos decir la verdad puede también ser humildad. Nosotros podemos reconocer lo que somos en Jesucristo. Podemos reconocer lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Pablo podría escribir de su apostolado.
Tú puedes hablar del hecho de que tu vida está en las manos de Dios también. Pero el punto es este: todo comienza o se cae con la humildad. La humildad es reconocer eso. Es tener la capacidad de desprenderse de todo aquello que nos eleva aparte de Cristo. Sean títulos, sean abolengos familiares, sean logros. Poner todo eso a un lado y reconocer que nuestra grandeza viene de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es producto de la gracia de Dios. El que se gloría, decía Pablo, gloríese en el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, la humildad es reconocer lo que tú eres. Sabes, no hay un título más importante o más grande que tú puedas tener. Más grande que ser llamado presidente o gobernador o alcalde o ministro o doctor o cualquier otro título eminente que tú puedas recibir. El título más grande que una persona puede tener en la tierra es ser llamado un hijo o una hija de Dios. No hay título más grande que eso, porque si tú eres un hijo o una hija de Dios, sabiendo quién es Dios, ser su hijo es suficiente. Pero aún reconocer eso requiere humildad. Es interesante que en su carta a los Filipenses el apóstol Pablo hablaba de la humildad de Jesucristo. Y si tú recuerdas lo que él dijo en ese pasaje, él exhortaba a los hermanos de Filipos a que tuvieran la misma humildad de Jesús. Mira lo que les dice. En el verso 5 del capítulo 2 le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Nota que hay una doble humillación. Primero, él deja la grandeza celestial, su posición exaltada, preexistente, como hijo de Dios, como parte de la Trinidad, como parte de la deidad. Él se desprende de eso para tomar la forma de hombre. Y después de tomar la forma de hombre, se desprende otra vez, se humilla otra vez para tomar la forma de siervo. Y él nos está diciendo: hay en vosotros también este sentir. Sean humildes como Cristo es humilde. Ahora, esto es interesante porque Pablo está escribiendo una carta a una iglesia en la ciudad de Éfeso, una ciudad que tenía todos los baluartes de la cultura griega y romana. Y en esas culturas la humildad no era una virtud, era una debilidad. Las virtudes para los griegos y los romanos eran una serie de cualidades que nosotros deberíamos perseguir, decían ellos. Pero entre todas las grandes virtudes de los griegos y de los romanos, la humildad no era una de ellas. Era una estrella que no entraba en esa constelación. Porque ellos veían la humildad como una debilidad. Ellos pensaban en la humildad como una persona servil, una persona débil, una persona que se sentía inferior. Entonces ellos menospreciaban la humildad. Al contrario, ellos sí podían, ellos ejercían su autoridad sobre otras personas en posiciones de autoridad, para humillar a los demás y sentirse superiores a ellos. Y para ellos esa arrogancia era una virtud. Pero la humildad no era una virtud. Así que cuando Pablo escribe y dice: mira, la humildad es la cualidad, es el collar donde se cuelgan todas las otras virtudes, eso es un concepto revolucionario para la gente de ese tiempo. En otras palabras, pensar que ser humilde era una cosa buena era como un desafío a la mente de ellos. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Él le dice a los mismos romanos en la ciudad de Roma, le dice en Romanos 12:3, le dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que se piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Entonces Él está diciendo, mira, tienes que ser humilde. Si vamos a tener una iglesia humilde, una iglesia unida, necesitamos la humildad. La característica de la humildad es indispensable para tener unidad en la iglesia. Es interesante que Jesús trató de inculcar en los discípulos la importancia de la humildad a lo largo de todo su ministerio, porque era una de las áreas donde los discípulos más luchaban. En varias ocasiones Él tuvo que tomar tiempo aparte con ellos para hablarles de la humildad. En una ocasión tomó a un niño, lo puso en medio de todos y le dijo, mira, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser humilde como este niño. Los niños son humildes, ¿no es cierto? Los niños responden a la autoridad de sus padres. Los niños muchas veces hacen las cosas con inocencia, ¿no es cierto? Entonces, Él decía, sean humildes como los niños que aceptan las cosas. También les dice, noten esto, en una ocasión, en la última noche que estuvo con ellos, el Señor Jesús tomó un lebrillo, lo llenó de agua, tomó una toalla y se fue y le lavó los pies a todos los discípulos, incluyendo a Judas. Y nota que Pedro se resistió y le dijo, no puedes hacer, porque esa labor de lavar los pies era la labor del esclavo más bajo en la cadena de autoridad de esclavos de una casa de personas pudientes. El dulos era el que lavaba los pies, así se llamaba ese tipo de esclavo. Pero nota que a Jesús no le importa, Él da el ejemplo. Él da el ejemplo porque Jesús sabe que era importante ser humildes, que había que mirar a los demás con humildad. Porque en la humildad es que Dios entonces exalta a la gente. La gente que se humilla, Dios las exalta. La gente que se exalta, Dios las humilla. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero muestra bondad amorosa a los humildes. Y Dios mismo, aun siendo el Rey de toda la tierra, el alto y sublime que vive y mora en la eternidad, dice que Él prefiere la compañía de los humildes, de los menesterosos, de los que dependen de Él. Entonces, la humildad es importante, pero no era la única cualidad que Pablo enfatiza. Él dice con toda humildad, pero también él dice y mansedumbre. Humildad y mansedumbre son primas, pero no son la misma persona, ¿no? Se parecen, pero no es lo mismo. Algunos piensan que la humildad y la mansedumbre son intercambiables. No, cada una tiene sus cualidades únicas. La mansedumbre es diferente. De la palabra mansedumbre viene la palabra manso, ¿no es cierto? Una persona que posee mansedumbre es una persona manso. Pero tú sabes que en nuestra cultura hablar de una persona mansa es como decir es una persona mensa, ¿verdad que sí? Es decir, una persona débil, es una persona pasmada, ¿no? Es una persona que no se pone las pilas para hacer lo que tiene que hacer. Esta persona es más mansa, no se defiende, no lucha por sus derechos, es como una alfombra, todos la pisotean, pero ese no es el concepto bíblico de la palabra mansedumbre, es todo lo contrario. La palabra mansedumbre y manso en la Biblia es una palabra poderosa, es una palabra llena de poder. Los griegos, por ejemplo, Aristóteles decía que las virtudes estaban en el medio de los extremos. En otras palabras, habían dos cualidades negativas al extremo, la una de la otra, en la línea, en el espectro, pero en el centro, balanceada, estaba la virtud que tomaba lo mejor de cada una y se fortalecía en el centro. Entonces, cuando hablamos de la mansedumbre que está en el centro, él dice, entre la ira irreprimible y la pasividad está la mansedumbre. En otras palabras, entre la persona que no se puede controlar y la persona que se deja manejar, ahí está esa capacidad en el centro de una persona que tiene un profundo dominio propio y sabe cómo controlar su propio poder. Ha tomado ese gran poder que hay dentro de él y lo ha puesto bajo cuidado, lo ha manejado, lo ha podido domesticar en cierta medida. Ha logrado controlar su temperamento. Es como el rayo láser.
no es explosivo, pero tampoco es inofensivo. Un rayo láser es poderoso, pero está centrado, está enfocado. Eso es lo que la palabra mansedumbre implica. Se usaba, por ejemplo, para hablar de fieras, por ejemplo, o animales que eran violentos, pero que habían sido domesticados. Se hablaba, por ejemplo, de un corcel, un caballo poderoso, impresionante, pero que ahora, porque había sido domesticado, podía usar toda su fuerza, siendo dirigido hacia hacer las cosas que tenía que hacer. Eso es lo que la palabra mansedumbre implica. ¿Cómo se ilustra? Bueno, déjame mostrarte algunos ejemplos de la historia. Cuando pienses en esa gran fortaleza interior, piensa en hombres como Abraham Lincoln, bajo las tremendas presiones que él enfrentaba durante la guerra civil, donde la nación prácticamente se partía por la mitad y él estaba en el centro, tratando de mantener a ambos lados unidos en una república, en una unión. Y por supuesto, después de la guerra civil, nota su valor para declarar la emancipación de los esclavos, lo cual conllevaba una pérdida económica colosal para muchas personas, porque era parte de la infraestructura económica de la nación norteamericana. Pero mira la fortaleza de este hombre para firmar la emancipación de los esclavos. Cuando piensas en él, tú piensas en hombres llenos de poder. Tú piensas en hombres como los jueces de la Corte Suprema más recientemente, que firmaron la revocación del derecho al aborto. Una decisión que fue muy contenciosa y muy dirimida en los medios sociales, ¿no es cierto? Pero nota el valor que ellos tuvieron para hacer lo correcto. Y tú sabes que les atacaron, les fueron a hacer protestas en sus casas, pero ellos tomaron una posición, y muchos de ellos son cristianos, tomaron una posición porque sabían lo que representaba el pecado y la maldición del aborto a esta nación, que ha costado la vida de más de 60 millones de bebés. ¿Cómo tú crees que Dios se siente en cuanto a eso? Entonces, tomar esas decisiones, tomar esas posturas, requiere un profundo valor. Hombres y mujeres de Dios a través de las edades que murieron como mártires por causa del Evangelio, cuando con sencillamente decir reniego hubiera querido y significado su libertad, y se le hubiera dicho firma aquí, te vas. Y ellos: no podemos renunciar a la fe, no podemos renunciar a Jesús, no podemos renunciar a nuestras convicciones cristianas, cueste lo que cueste. Pienso en hombres como Bonhoeffer en Alemania, que hasta el último momento retuvo su fe. Pienso en hombres como el gran Policarpo en los primeros siglos de la iglesia. Héroes en países donde la iglesia era perseguida, y hoy esos hombres y mujeres de Dios se sostienen. Eso es mansedumbre. Esa es la capacidad de aguante, esa es la capacidad de fuerza interior que les hace sostenerse cuando sería fácil claudicar. Pablo dice: la humildad es importante en la unidad de la iglesia, la mansedumbre es importante en la unidad de la iglesia. Tercero, él dice paciencia, soportando con paciencia los unos a los otros. Paciencia, paciencia. Paciencia y perseverancia son dos conceptos que están unificados en la Biblia. Tienen todo que ver una con otra. Son prácticamente primos hermanos, ¿no es cierto? La perseverancia o la paciencia es constancia bajo presión sobre el tiempo. Es cuando una persona se sostiene, se sustenta. Es cuando una persona soporta aflicciones sabiendo y esperando en Dios. Es Jesús en su determinación de ir a Jerusalén, aun cuando sabía que le esperaba la cruz. Es Pablo también cuando se mantiene firme en apelar a César e ir a Roma, aun cuando tendría que pasar por muchas penurias y hasta un naufragio. Es David esperando 20 años para que Dios finalmente lo sentara en el trono de toda la nación.
Es Abraham esperando 25 años para que Dios le diera la promesa que le había prometido. Es Ana luchando, pidiendo al trono de la gracia que le conceda tener el privilegio de ser mamá. Es esa gran determinación que nos lleva hacia una meta. Es correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros con paciencia. Oh, nota, Pablo dice, una iglesia paciente es importante. Una iglesia que sabe que está en las manos de Dios y que Dios tiene los tiempos, las sazones de su historia en sus manos. Una iglesia que se agarra de Dios y no lo suelta a pesar de lo que puede estar pasando. Nosotros que hemos vivido esta pandemia, tú sabes lo que estamos hablando. Se ha requerido de ti que seas paciente. Se ha requerido de ti que muestres mansedumbre. Se ha requerido de ti que seas humilde y te humilles delante de Dios y clames a Él, aun cuando pasan circunstancias y situaciones que no siempre podemos entender. Entonces, todo eso es importante para la unidad de la iglesia. Pero hay una última cualidad que es importante. Y Pablo lo menciona, él dice el amor. El amor. El amor que cubre una multitud de pecados, el amor que perdona, el amor que sustenta, el amor que nos ayuda a seguir adelante. Esa palabra amor es indispensable para la unidad de la iglesia. Había los griegos tenían varias palabras para el amor. Tenían el amor romántico, una palabra, eros tenía otra palabra, para el amor filial, de amistad, de amigos, tenían una otra palabra para esas relaciones de familia, ¿no es cierto? Pero tenían una palabra para el amor divino. Y esa palabra, acuñada por Pablo, tomada del griego, es la palabra agape. Y era el amor basado en principios, el amor divino. El amor que Jesucristo mostró en la cruz del Calvario. Es el amor que la iglesia necesitaba mostrar en su devoción a Jesús. Es el amor que los cristianos deberían tenerse unos por otros. Ese amor entrañable de Jesucristo en el corazón de ellos. Era recibir de Dios ese amor, que ese amor se derramara en sus corazones por el Espíritu Santo y se pudieran amar, para que de esa manera la iglesia saliera adelante. El amor que sabe perdonar cuando nos ofenden y sabe pedir perdón cuando ha ofendido. Es ese amor el que mueve a la iglesia adelante. Es el amor que Jesús dijo, ese amor, cuando el mundo lo ve en ustedes, el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos. Es ese amor que Juan nos dice en su primera carta, si con ese amor tú amas a Dios y odias a tu hermano, no estás haciendo ni cumpliendo el llamado de Dios. Porque Él era amor que era vertical, pero era también horizontal. Una iglesia llena de gente que está llena de amor es una fuerza indetenible en este mundo. El mandato más grande que Jesucristo dio es amaos unos a otros como yo os he amado. El apóstol Juan lo entendía, dice que ya cuando era un anciano venerable de unos 100 años y ya no podía caminar a la iglesia, y los hermanos de la iglesia de Éfeso mismo lo iban a buscar y lo cargaban. Dicen que lo sentaban y todos querían escuchar, aunque fueran unas palabras de él, porque era el último apóstol sobreviviente que había estado con Jesús. Y dicen que le decían, dinos algo nuevo de esas cosas que tú viviste con Jesús y que no están en los evangelios. Cuéntanos una historia más. Tú dijiste que si hubieses ido a escribir todo lo que Jesús hizo, faltarían libros y libros. Bueno, cuéntanos algo que no nos hayas contado. Y Juan sabiamente decía, no. Amaos unos a otros, como yo os he amado, dijo el Señor. Le dicen, pero ya lo sabemos, no. Amaos unos a otros. Era el mandamiento que era el centro y la atención de todo. O una iglesia humilde, una iglesia mansa, una iglesia paciente, una iglesia amorosa, es una fuerza irresistible. Pero esas cualidades te dicen que es una iglesia que solo puede llegar a alcanzar esas cualidades y virtudes si el Espíritu de Dios las siembra en nosotros.
porque nuestra carne no es humilde, nuestra carne no es mansa, nuestra carne no es paciente y nuestra carne no siempre es amorosa. Pero solo el Espíritu de Dios y la presencia de nuestro Señor puede producir eso en nosotros para que nosotros podamos mostrárselo al mundo. Es la única manera en que eso puede suceder. Y por eso es que en los versos anteriores del capítulo 3, Pablo les ha dicho, y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nota, él decía, Dios puede hacer todas las cosas, mucho mejor de lo que tú te imaginas, mucho mejor de lo que tú puedes soñar, mucho mejor de lo que tú puedes llegar a entender. Pero Él lo va a hacer a través del poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros, el poder de su Espíritu Santo, ese poder es el que te permite ser humilde, ese poder es el que te permite la mansedumbre, ese poder es el que te permite la paciencia, que persevera hasta el fin. Ese mismo poder es el que da fruto a ese amor. El Espíritu Santo y la presencia de Dios es lo que hace toda la diferencia. Interesante que cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense allí en el aposento alto hasta que reciban la promesa del Padre. Él no le dijo hasta que ustedes se la ganen o la meriten. Él dice, no, hasta que reciban la promesa del Padre. Esa promesa era la llenura del Espíritu de Dios. Era una iglesia llena de gente que estaba llena de Dios. Y eso solo tú lo puedes recibir. Tú no lo produces, tú no lo generas, tú no te lo inventas, tú no te lo sacas por esfuerzo. Tú solo lo puedes recibir de Dios. Es un don de Dios. Pero cuando una iglesia ha sido llena de la presencia y del poder de Dios, no hay nada que la iglesia no pueda hacer. Pablo sabía esa verdad en esta iglesia, porque cuando él llegó a la ciudad de Éfeso la primera vez, no había iglesia, solo había un grupito de 12 hermanos que habían escuchado de Jesús, pero no sabían quién era el Espíritu Santo. Y tú sabes que Pablo oró para que ellos recibieran el Espíritu de Dios. Y luego Pablo tuvo que partir, pero cuando Pablo regresó con estos hombres, empezó una obra aquí en la ciudad de Éfeso, si lees la historia en el libro de los Hechos, que sacudiría el mundo. De esa iglesia saldría un poder tan avasallante y tan poderoso que conmovería los cimientos y la infraestructura económica de la economía de la ciudad de Éfeso. ¿Te acuerdas que los gremios de artesanos paganos se unirían y vendrían para enfrentar a Pablo porque se les había acabado el negocio de la estatuilla del templo de la famosa diosa Diana? ¿Te acuerdas? Pero todo eso es porque esta es una iglesia unida, es una iglesia poderosa, es una iglesia humilde, una iglesia que está llena del poder de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque tú y yo oramos por un avivamiento. Porque tú y yo estamos buscando a Dios por ese avivamiento. Porque nosotros estamos esperando esa fresca y nueva unción que Dios viene y va a poner sobre su iglesia. Porque todo lo que Dios vaya a hacer, lo va a hacer a través de su iglesia. El reino de Dios viene cuando viene a través de su iglesia, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen los milagros? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué les estaba diciendo? Dice que sí, ese era el comienzo, buscar y arrepentirse, porque él estaba proclamando eso. Cuando le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Cuando él decía y hacía los milagros que hacía, era él dando el ejemplo de que el poder de la iglesia venía. El reino de los cielos venía a través de la iglesia, a través de él, que era la cabeza, y a través de sus discípulos. El libro de los Hechos nos muestra también.
Entonces es hora de buscar a Dios y prepararnos para recibir esa llenura. Para eso necesitamos buscarla con humildad, con mansedumbre, con paciencia, perseverancia y con gran amor. Porque no es para nosotros, sino para el mundo que lo necesita. Vamos a orar. Padre amado, qué preciosa es la unidad de tu iglesia. Tú creaste una iglesia unida. Por eso solo le diste un Espíritu, un Padre, un Señor Jesucristo. Y como decía Pablo, una fe, un bautismo, una esperanza. Señor, tú lo hiciste todo eso, tú querías unidad en tu iglesia. Señor Jesús, en la última noche en que fuiste, antes de que fueras entregado, tú oraste por la unidad de tu iglesia. Pero ahora nos invitas a que seamos solícitos, esforzados, determinados en fomentar, en promover la unidad de tu iglesia. Oh Señor, quita de nosotros todo lo que haya en nosotros, que sea un impedimento para que tu iglesia esté unida. Quita de nosotros los pecados de los labios, la murmuración, el chisme, la crítica destructiva. Quita de nosotros todo lo que entorpece que tu iglesia llegue a la unidad de la fe. Oh Señor, queremos ser instrumento para que la unidad de la iglesia sea realizada, no estorbos. Por lo tanto, obra en nosotros, danos tu querer y tu hacer por tu buena voluntad. Pon en nosotros el deseo de buscar tu rostro para ser empoderado, para que tu iglesia, que tú amas, sea una iglesia unida en oración, en ayuno, en búsqueda de tu rostro, para que tú nos empoderes y hagamos tu voluntad. Entonces el mundo podrá ver en nosotros a Jesucristo nuestro Rey. Y lo verá en nuestro amor, en nuestras acciones, no solamente en nuestras palabras. Te pedimos, oh Dios, por nuestros hermanos que escuchan este mensaje. Padre, reaviva sus corazones. Vuelve a tocar sus vidas de una manera especial. Déjales saber que tú estás con ellos, que tú estás por ellos y que no tienen nada que temer, porque a pesar de toda la oscuridad que nos rodea y todo el avance del mal que vemos, tú tendrás la última palabra y tú sacudirás al mundo si es necesario, pero tú guardarás y protegerás a tu pueblo. Por lo tanto, guarda nuestra entrada y nuestra salida, dirige nuestros pasos, déjanos ver tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén, amén. Y ahora, como siempre, amado, te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Tinieblas ni sombra de muerte que pueda moverme de tu voluntad. No hay marea ni alguna corriente que pueda moverme de tu majestad. Mi hogar eres tú.
mi futuro y sobre